panorama similar que ya se vive en ese momento en Estados Unidos, que en este momento está enfrentando sequías, pero también está enfrentando olas de calor y también temporales como este. Vamos a ver una siguiente nota. La intensa ola de calor que se asienta sobre el medio oeste y la costa oeste de Estados Unidos viene causando alarma en la población, principalmente en los neoyorquinos que reportan temperaturas récord. El fin de semana la ciudad de Nueva York registró más de 38 grados centígrados. Sin embargo, eso no fue impedimento para que las personas salieran de sus casas y aprovechen el clima para pasear en parques o piscinas. Más de 180 millones de residentes estuvieron bajo advertencias y avisos de calor excesivo, por lo que las autoridades han pedido a las personas tomar precauciones para evitar sufrir golpes de calor, principalmente los adultos mayores y niños. Pero mientras en partes de Estados Unidos se sofocan, otros lidian con diversos temporales. En Washington, una tormenta tropical llegó acompañada de intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento, por lo que docenas de árboles quedaron destruidos. La tormenta también causó interrupciones en la energía eléctrica y los viajes, que fueron retrasados. Las autoridades confirmaron que varias personas resultaron heridas, pues muchos de los pesados árboles cayeron sobre casas y automóviles. Una situación compleja y bueno, que también tiene que ver con lo que estábamos comentando. Estados Unidos también es un país muy grande, debido a su extensión, tiene costas en ambos lados, o sea, para el lado del Atlántico y para el lado del Pacífico. Ese fenómeno de lluvias temporales lo estamos viendo hacia el lado del Atlántico, digamos, Washington, Nueva York, si vemos esa tarjeta como referencia, no el lado de Washington, Nueva York, que están para este lado. Pero para el lado del Pacífico enfrentan un panorama un poco distinto, porque tienen también temperaturas muy altas en algunas regiones. California, por ejemplo, ha bordeado los 55 grados en el famoso Valle de la Muerte, ¿no? Hay otras regiones que están sobre los 38, 45 grados, también olas de calor muy preocupantes. ¿Y qué hacer, no? ¿Qué hacer ante estas olas de calor que se dan en Estados Unidos, se dan en Europa también? Eso hace que sea increíble. Yo tengo familia que vive fuera y de pronto me mandaban imágenes de termómetros en la calle a las 9 de la mañana y estaban a 36, 37 grados. Así es. Y es terrible porque tú siempre lo mencionas. Esto afecta a los niños más pequeños, que se deshidratan mucho más rápido, a los adultos mayores, a todas aquellas personas que viven solas y que no tienen necesariamente esta sensación de sed o el acceso tan rápido a una adecuada protección contra el sol, en fin. Así es, lo más grave es que muchas veces este tipo de fenómenos también traen sequías. Entonces no tienes agua, tienes una ola de calor terrible, ni siquiera tienes agua para poder beber en algunas regiones. Hay que tener en cuenta que aquí en el Perú, en situaciones normales, hay más de 8 millones de peruanos que no tienen acceso a agua potable. O sea, en una situación normal hay 8 millones de peruanos que no tienen agua potable en su casa. O sea, imagínate en una situación de sequía. Esa cifra va a ser mucho mayor. Pero también eso tiene repercusión en el agro, porque hay muchos cultivos que no pueden prosperar, obviamente, porque no tienes agua. ¿Cuántas plantas le pasa en su casa? En algo sencillo, ¿no? Uno quiere tener algunas plantas en casa y dice tienen que estar en sombra. Un poquito de sol nada más las malogra. Ustedes imagínense estas olas de calor, estos campos de cultivo que se preparan con fertilizantes, con tratamientos especiales. Algunos tienen incluso estos cultivos orgánicos que requieren otro tipo de cuidados y que un exceso de agua o una ausencia de agua o de clima arruina por completo una cosecha por décadas. Así es, y más si tienes en cuenta que en algunos casos las temporadas, el verano, el invierno, también tienen que ver mucho con las plagas. También. Hay muchos agricultores que ya saben en qué temporadas tienen que cultivar qué tipo de plantas, qué tipo de vegetales, qué tipo de hortalizas para que no sean atacadas por determinadas plagas. El mosquito de la fruta, una ola de calor, ¿no? Claro, con una ola de calor, todo esto se te mueve. Hemos visto incluso hace unos días atrás la situación de muchos agricultores que ven cómo las plagas están afectando sus cultivos y lógicamente piden ayuda, no saben qué hacer. Algunos simplemente dejan de cultivar ya para dedicarse a otra cosa y eso va a ser un impacto durísimo en la economía del país. Hablamos de productos que han subido mucho. Justamente poníamos el ejemplo de la cebolla y Santiago nos explicaba que la cebolla ha subido porque se ha sembrado poca cebolla.
por algo tan sencillo como no se sembró mucha cebolla. Esa poca siembra se dio por ausencia de los fertilizantes adecuados. Sabemos que hemos tenido una crisis para realmente comprarlos. Imagínense cómo ha subido la cebolla, que uno la podía encontrar en 1 sol, 2 soles el kilo, hasta 7 soles, 8 soles. Y así nos puede pasar con muchísimos otros productos. Así es. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la papa es un cultivo que es oriundo del Perú, pero también es muy susceptible a estos cambios de clima. Claro. Crece en diferentes altitudes, pero necesita determinados climas. Cuando llegan las heladas, esos cultivos de papa también mueren porque necesitan cierto grado de temperatura. Y no solamente son los únicos, la quinoa le pasa lo mismo. La cebada, hay infinidad de cultivos que son muy susceptibles a estos cambios climáticos y que lamentablemente por esta ola de calor o si empiezan a llegar heladas, se van a ver seriamente afectados. Y estamos hablando de miles de familias que subsisten de la agricultura. Es verdad.